Televisa presenta. En MP3. Si no le contesto se desespera, piensa que con otro estoy haciéndolo. En MP3. Can't you see? I'm at your feet. En MP3. Voy a hacer la dieta de Melissa, la que te termina y no te avisa. Voy a hacer la dieta de Melissa, la que te termina. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si tú me puedes probar. No soy ni mala ni santa. Tráeme alcohol para que se moje. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' Candy Perreo. Tiene cara de santa, es tremenda malcriada, se capa. La historia del derecho como ciencia es relativamente reciente y su objeto de estudio no solo son las leyes, sino también las ideas, principios y costumbres, estudiando el desarrollo de sistemas jurídicos en el devenir de la humanidad. Estos sistemas tienen una línea de ascendencia común. Para Jorge Basadre, la historia del derecho se trata de vitalizar la historia del derecho estableciendo una relación funcional de ella con la historia de la cultura, sin hacerle perder su propia independencia. Con esto podemos concluir que para el conocimiento de la historia del derecho se requiere el conocimiento de varias ciencias, primando las ciencias sociales y culturales. Pero para el desarrollo óptimo de dicha rama de la historia se requiere un gran conocimiento en las llamadas ciencias jurídicas, ya que sin ello se tendría sin sentido dicha rama, quedando en claro que será la cual forme parte de la sociedad actual, de la política que nos rige. Mentalidades colectivas e individuales, así como la cultura, pero no se mezclan en uno solo, sino que son vistos como detenimiento dentro del sistema jurídico vigente, buscándole así explicación de su devenir. Y teniendo que Basadre buscó la explicación de las variables de la historia como la historia de cada pueblo y no hacer divisiones historiográficas como hacían muchos autores. Se fundó en las orillas del río Tíber, rodeada de 7 colinas. Fue fundada tras la unidad de varias tribus, estrucos, latinos y ciberos, por el 753 a.C. Y aquí tenemos la leyenda de Rómulo y Remo. Dice la leyenda que Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas, hijo de Venus y de Anquises, habría fundado la ciudad de Alba Longa, sobre la orilla derecha del río Tíber. Sobre esta ciudad latina reinaron muchos de sus descendientes hasta que llegaron a Numitor y a su hermano Anulio. Este destronó a Numitor y para que no pudiese tener descendencia que le disputase el trono, condenó a su hija Rea Silvia a ser sacerdotisa de la diosa Vesta para que permaneciese virgen. A pesar de ello, Marte, el dios de la guerra, engendró en Rea Silvia a los mellizos Rómulo y Remo. Cuando estos nacieron y para salvarlos, fueron arrojados al río Tíber, dentro de una canasta que encalló en la zona de las 7 colinas, situadas cerca de la desembocadura del río Tíber en el mar. Una loba llamada Luperca se acercó a beber y les recogió y amamantó en su guarida del monte Palatino, hasta que finalmente les encontró y rescató un pastor cuya mujer los crió.
Ya adultos, los mellizos repusieron a Munitor en el trono de Alba Longa y fundaron como colonia de esta una ciudad en la ribera derecha del río Tíber, en el lugar donde habían sido amamantados por la loba para ser sus reyes. Se dice que la loba que amamantó a Rómulo y Remo fue su madre adoptiva humana. El término loba, en latín, lupa, también es una utilidad en sentido despectivo para las prostitutas de la época. También nos cuenta cómo Rómulo mató a Remo. Cerca de la desembocadura del río Tíber había 7 colinas: los montes Aventino, Celio, Capitolio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. Rómulo y Remo discutieron sobre el lugar en el que fundar la ciudad y decidieron consultar el vuelo de las aves, a la manera etrusca. Rómulo vio 12 buitres volando sobre el Palatino y Remo solo divisó 6 en otra de las colinas. Entonces Rómulo, para delimitar la ciudad, trazó un recuadro como un arado en el alto del monte Palatino y juró que mataría a quien atase traspasarlo. Remo le desobedeció y cruzó con desprecio la línea, por lo que su hermano le mató y quedó como el único y primer rey de Roma. Este hecho había ocurrido en el año 754 a.C., según la versión de la historia oficial de Roma. Cuenta cómo Rómulo mató a Remo. Cerca de la desembocadura del río Tíber había 7 colinas: los montes Aventino, Celio, Capitolio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. Rómulo y Remo discutieron sobre el lugar en el que fundar la ciudad y decidieron consultar el vuelo de las aves a la manera etrusca. Vio 12 buitres volando sobre el Palatino y Remo solo divisó 6 en otra de las colinas. Entonces Rómulo, para delimitar la nueva ciudad, trazó un recuadro con un arado en el alto del monte Palatino y juró que mataría a quien osase traspasarlo. Remo le desobedeció y cruzó con desprecio la línea, por lo que su hermano le mató y quedó como el único y primer rey de Roma. Este hecho había ocurrido en el año 754 a.C., según la versión de la historia oficial de la Roma antigua. Origen griego. Según otras fuentes antiguas, la fundación de la ciudad se relaciona con el mundo griego, ya que los fundadores tenían ascendencia troyana. Esta leyenda presenta a Eneas, príncipe troyano, como antepasado directo de Rómulo y Remo, el cual, al casarse con la hija del rey latino, se convirtió a su vez en rey. La interpretación la encontramos no solo en historiadores griegos, sino también se defendió en el mundo itálico, frente a otras tradiciones que le atribuían origen arcadio, relacionadas con el mito de Evandro o Aqueo, relacionada con el de Odiseo y Ulises. De esta manera, la historiografía griega atribuyó un origen divino y griego a la fundación de Roma, versión asumida posteriormente por esta. Sin embargo, no puede considerarse admisible la tradición de un origen troyano de Roma si se compara la fecha de la destrucción de Troya, 200 años antes de Cristo, con los restos arqueológicos de la población del Locio y el Sectimontium, semejante a otros muchos poblados del Bronce final de Italia y que dice mucho de ser un poblamiento importante y mucho menos una ciudad. Las 12 tablas. Las 12 tablas fueron un conjunto de leyes inscritas en 12 tablillas de bronce creadas en la antigua Roma en los años 451 y 450 a.C. Fueron el comienzo de un nuevo enfoque de las leyes que ahora eran aprobadas por el gobierno y puestas por escrito
para que todos los ciudadanos fueran tratados por igual ante ellas. Aunque quizá no fuera un sistema totalmente codificado, las 12 tablas fueron un primer paso que permitiría proteger los derechos de todos los ciudadanos y reparar los agravios a través de leyes escritas precisas y conocidas por todos. Por consiguiente, el enfoque romano del derecho se convertiría más tarde en el modelo seguido por muchas civilizaciones posteriores hasta nuestros días. De las 12 tablas. Según la tradición, en el año 451 a.C. se encomendó a una comisión, los Decemviri, la tarea de redactar un código de leyes que representara mejor los intereses del pueblo común, plebeyos, y redujera la influencia debida en el derecho romano de los aristócratas, patricios, y los sacerdotes pontífices. Estos últimos formaban parte exclusivamente de un consejo que interpretaba la ley a su antojo. Como preparación previa para asumir esta responsabilidad, se envió una delegación de 3 hombres a Atenas, donde estudiaron las leyes del célebre legislador Solón. 10 patricios recibieron el poder consular, imperium, y se les permitió elaborar una lista de leyes que consideraban más necesarias y útiles. Esta versión tradicional de los hechos, aunque quizás de forma más realista, la composición de las tablas fue un intento de la élite por gobernarse mejor y evitar los abusos dentro de su propio grupo social. En cualquier caso, el resultado fue una lista de leyes escritas, legibus scribundis, presentadas en 10 tablas, a las que se añadieron 2 más al año siguiente, lo que dio un total de 12. Como consecuencia, las leyes se convirtieron en leyes escritas, es decir, elaboradas mediante la decisión de un órgano legislativo, y ya no se basaban en la mera costumbre y la tradición. El motivo exacto por el que se redactaron las tablas puede haberse perdido en el tiempo, pero una vez escritas sistemáticamente se hizo referencia a su contenido en obras romanas posteriores. Lamentablemente, las tablas en sí no han sobrevivido. Según la tradición, se destruyeron cuando los galos saquearon Roma en el año 390 a.C. A partir de algunos fragmentos restantes y de las referencias en la literatura, es posible identificar al menos algunos detalles. La lista de leyes parece haber cubierto la mayoría de las áreas del derecho privado y se concentró en las relaciones entre individuos, y por lo tanto es una lista de acciones civiles y sanciones que un código de leyes completo y omnipresente. Además, se ocupaba en gran medida de áreas relevantes para un estado agrícola. Por ejemplo, el delito de incendio provocado se castigaba con la pena de muerte, en este caso en la hoguera. El delito por usar magia en los cultivos también se castigaba con la muerte, en este caso mediante una forma de crucifixión. Las penas menores por daños a la propiedad eran el destierro de Roma, la pérdida de la ciudadanía y, por ser cómplice de un delito, la confiscación de los bienes. También se podía llegar a acuerdos pagando una indemnización al demandante y evitando así a los tribunales. También habían otras áreas cubiertas que eran las procesales, como el jus vocatio, que era una citación privada. Si un demandante comunicaba al acusado que deseaba presentar una demanda, el acusado estaba obligado e incluso podía ser forzado físicamente a comparecer ante un magistrado. El derecho de familia también forzaba parte de las 12 tablas, especialmente las normas relativas al matrimonio, la tutela, la herencia y los funerales. Enmiendas. Los problemas de aplicación práctica no tardaron en aparecer cuando algunos patricios se negaron a someterse a los estatutos de las 12 tablas. Además, el pueblo común se sorprendió al ver por primera vez muchas de las normas que ya existían, pero no se habían hecho tan transparentes hasta ahora. Estos factores condujeron a un levantamiento de los plebeyos en el año 449 a.C. y a la dimisión forzada de los decemviri. Se revisó la Constitución de Roma, se restablecieron las instituciones de los tribunos y los cónsules, y las 12 tablas se convirtieron en la base del derecho romano.
Las tablas de bronce reales se colocaron en el Foro de Roma para que todos los ciudadanos pudieran verlas, y Cicerón recoge que los estudiantes las estudiaban como parte de su educación. Además de estos primeros problemas, algunas leyes específicas de las tablas originales no fueron muy duraderas, como la que prohibía los matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos. Esta ley fue anulada en el año 445 a.C. con la promulgación de la Lex Conulet. Otras leyes de las 12 tablas se modificaron con el tiempo y a partir del siglo III a.C. se sustituyeron por leyes más relevantes para la evolución de la sociedad romana y la espectacular expansión de la República. El legado. Aunque algunos estudiosos insisten en que las 12 tablas no eran exactamente todos iguales ante la ley, que la tradición ha afirmado y que no bastaban por sí solas para ser definidas como un código de derecho completo, no cabe duda de que sentaron las bases de los que se convertiría en un sistema de derecho plenamente codificado en el mundo romano. A los decemviris se les debe atribuir también la creación de leyes de valor práctico, separadas de cualquier consideración religiosa, visibles para todos y embozados en un lenguaje preciso con definición explícitas. Así los romanos crearon un enfoque de los asuntos legales que imitarían innumerables sociedades y gobiernos desde entonces. Escaparse del tema del verano. Bueno, querida Miss, esperamos no haberla incomodado con nuestra presentación. Solo queríamos despedirnos de una bonita forma de usted y de nuestros compañeros. Le agradecemos mucho por cada una de sus clases. Sin duda, han sido las mejores en todo el semestre. Es difícil encontrar docentes con clases didácticas como la suya, y más aún con la virtualidade. De parte de todos seus alunos lhe mandamos fuerte abraço muchos éxitos a lo largo de sua vida. Siga mantendo essa energia positiva que sempre transmite. Mucha saúde, beleza frescura para usted. Tome mucha agüita cuida-se mucho estimada hermosa damisela.